Bueno, quiero que imaginen esta escena por un momento. Es de madrugada, Ujú. en las calles adoquinadas del Viejo San Juan, en Puerto Rico. Específicamente en la Plaza del Tótem. Un lugar súper icónico, claro. Exacto. Y hay un joven músico de heavy metal, alguien que ha tocado la guitarra en bandas con nombres bastante oscuros como Furia y Oda Ciega. Nombres intensos, digo. Sí, muy intensos. Pues este muchacho corre desesperado en medio de la noche. Está literalmente huyendo por su vida. Wow. Pero, a ver, no escapa de asaltantes comunes ni nada por el estilo. Huye de un grupo de satanistas confesos. Espera, ¿satanistas en pleno San Juan? Así es. Y no solo eso, personas que llevaban los dientes limados en forma de colmillos, ¡Qué locura! ¿sí? Y que tenían la intención clara de sacrificarlo esa misma madrugada. O sea, es un arranque verdaderamente cinematográfico, una persecución en la oscuridad que parece sacada de un guión de suspenso, pero que ocurrió en la vida real. Totalmente. Y bueno, el desenlace de esa persecución es justo lo que nos trae a la mesa en el análisis de hoy. Porque este joven logra sobrevivir a esa emboscada. Ajá. Y él atribuye su escape a una intervención divina directa. O sea, asegura que fue rescatado nada más y nada menos que por el arcángel Gabriel. Fíjate que es un testimonio súper crudo. Sí lo es. Para quienes nos acompañan hoy, el objetivo de nuestra inmersión profunda es tomar estas fuentes documentales que incluyen este testimonio autobiográfico y el libro que escribió este mismo protagonista años después. Roger Arroyo, claro. Exacto. Roger Arroyo. El libro se titula La gracia de Dios, regalo divino. Y queremos pues extraer el núcleo de su pensamiento. Nuestra misión aquí, no es validar dogmas ni sentarnos a debatir qué religión tiene la razón. Para nada. Y creo que esa es una distinción fundamental, ¿eh? El propósito es examinar esto con una lupa analítica. Exactamente. Queremos destilar este marco teológico y conceptual fascinante que el autor construye alrededor de una sola palabra, que es la gracia. El libro propone un proceso de deconstrucción brutal. Sugiere desaprender esas estructuras religiosas basadas en el miedo o en las apariencias. O sea, entenderlo no como una teoría antigua, sino como una mecánica operativa real. Así es, una experiencia viva. Y creo que, sin importar las creencias o el trasfondo de quienes nos escuchan, la arquitectura de todo esto resulta magnética, porque choca de frente con dilemas que todos tenemos. Dilemas muy humanos, claro. Sí, el texto aborda cómo la mente humana lidia con la culpa paralizante, el perfeccionismo tóxico, esa sensación de, de nunca ser suficiente. Que es agotador. Totalmente. Así que, para entender la solución que plantea Arroyo, tenemos que empezar por el origen del problema. Y aquí, te confieso, me llevé una sorpresa gigante al leer las fuentes. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque el autor no describe el famoso error del Edén como un simple fracaso moral. Ah, no, en absoluto. Arroyo da un giro completamente analítico ahí. Él describe la caída de la humanidad como un problema estrictamente legal. Legal. Esa palabra me voló la cabeza. Sí, es una cuestión de jurisdicción, o sea, de soberanía entre dos reinos. El texto explica que el primer Adán operaba en un estado de plenitud y poseía algo que el autor denomina señorío. Que sería como... Básicamente tenía autoridad delegada sobre todo su entorno. O sea, como si fuera el administrador oficial de todo el sistema. Exactamente. Y entonces, cuando este administrador desobedece, las consecuencias van muchísimo más allá de sentir remordimiento o culpa moral. Claro, no es solo, ¡ay, me porté mal! No. A nivel legal, al ceder a la tentación, él le transfiere a Satanás, a quien el texto identifica como el opositor o el acusador, los derechos de esa eternidad. Le entrega las llaves. Ajá, y abre un portal directo a la muerte. Entonces, por pura representación legal, toda la humanidad queda destituida de ese diseño original. Se genera un vacío jurídico masivo, digamos. Pero aquí es donde me surgió mi primera duda leyendo esto. Si el creador es omnipotente, ¿por qué no simplemente presionar un botón y reiniciar el sistema? Es lo que cualquiera pensaría, ¿no? Sí. Y para aterrizar este concepto de la legalidad, yo me imaginaba una gran corporación. Supongamos que un empleado de alto rango vulnera la seguridad y le da las contraseñas maestras a un hacker. Ok, me gusta la analogía. Todo colapsa. El dueño de la empresa tiene el poder para desenchufar los servidores. Claro, pero si hace eso,
destruye la empresa y viola sus propios contratos. Exacto. Entonces, para restaurar el control legalmente, sin romper sus propias reglas, necesita que alguien recupere el control desde adentro, actuando desde la posición de empleado. Esa analogía corporativa ilustra a la perfección el dilema que plantea Arroyo. Él insiste en que un sistema corrupto no puede arreglarse a sí mismo usando sus propios componentes defectuosos. Que serían nuestras buenas intenciones o la religión. Claro, las fuerzas humanas no alcanzan. Por eso el texto introduce a la figura histórica de Jesús no solo como un líder moral o un maestro, sino con un título muy técnico, el segundo Adán. O sea, el empleado perfecto que viene a recuperar el sistema. Así es. La mecánica sostiene que era indispensable que alguien con facultades puras interviniera, pero operando estrictamente bajo la condición humana. Tenía que jugar con las mismas reglas. Ajá. Tenía que nacer, vivir, enfrentar presiones y, lo más importante, vencer como hombre. Al lograrlo sin corromperse, cumple con las exigencias legales y restituye la autoridad. Y ahí es donde se resuelve el problema jurídico y entra la gracia. Exactamente, se habilita la entrega de ese favor inmerecido. Ahora, permíteme ser de abogado del diablo un momento, porque esta resolución legal genera un dilema lógico gigante. A ver, cuéntame. El autor dice que esta gracia es un favor absoluta y totalmente inmerecido, ¿verdad? Es un regalo. Sí, gratis. Gratis. Si la deuda legal fue saldada por completo y el perdón no cuesta nada, pues ¿no es esto un vacío legal colosal? Digo, ¿qué impide que alguien tome este regalo y luego viva en un caos moral absoluto, diciendo, bueno, tengo inmunidad diplomática? Claro, esa es sin duda la crítica más feroz que siempre se le hace a este concepto. Y el libro le dedica un análisis súper meticuloso a esto. ¿Y cómo lo resuelve? Arroyo argumenta con mucha contundencia que la verdadera gracia no opera como una licencia para el libertinaje, o sea, no es un permiso para pecar. ¿Ok? Porque su naturaleza es transformadora. La premisa es que este favor inmerecido altera tu configuración interna. Te da poder para reconstruir, no libertad para destruir. Pero, ¿cómo funciona esa mecánica? Porque la naturaleza humana tiende a abusar de lo gratis. Bueno, para explicar por qué nuestras acciones siguen importando, el autor usa una visión antropológica súper interesante, que divide al ser humano en 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. La tricotomía clásica. Exacto. El cuerpo es solo el vehículo, ¿no? La interacción física. El espíritu es la antena de conexión con la divinidad, que es lo que restaura la gracia. Pero el verdadero campo de batalla está en el alma. Que es la mente, las emociones. Las emociones y la voluntad, sí. Arroyo sostiene que vivir en la inmoralidad o entregarse a los vicios no te anula el regalo legal, pero sí contamina profundamente el alma. Mancha lo que él llama la vestidura espiritual. O sea, bloquea tu capacidad de disfrutar o sentir la paz de ese regalo. Así es, se vuelve inoperante en tu día a día. Entiendo. Hay una consecuencia operativa, aunque no pierdas el estatus legal. Y fíjate que me llamó mucho la atención que él no deja esto solo en la teoría. Hay un momento en el libro donde Arroyo se muestra súper vulnerable sobre sus propias batallas. Sí, es uno de los pasajes más reveladores del texto. Relata su lucha personalísima contra la adicción al cigarrillo. Y esto fue mucho tiempo después de haber cambiado su estilo de vida. Ajá, él ya estaba en este camino, pero seguía atado a ese hábito. Y lo fascinante es cómo describe el proceso. Cuenta que intentó dejarlo con pura fuerza de voluntad humana, poniéndose disciplinas súper rígidas. Y fracasaba una y otra vez. Exacto. Hasta que, en un momento de frustración total, con lágrimas en los ojos, dice, ya no voy a pelear con mis fuerzas. Y hace un trato directo. Literalmente dice, te cambio este cigarro por un micrófono. ¡Wow! ¡Qué frase tan poderosa! Sí. Pide que se le libere de esa carga para poder dedicarse a comunicar. Y según relata, la compulsión desapareció de manera fulminante. Y esa anécdota es la evidencia central de su argumento, o sea, la victoria sobre esos patrones destructivos no viene de la represión, ni de apretar los dientes y usar tu voluntad. Viene de la gracia. Exacto, de apoyarse en ese mecanismo. Y esto conecta con la crítica más dura que él le hace a las instituciones religiosas. Él rechaza tajantemente lo que llama la religiosidad externa. Uy, a los fariseos modernos, las famosas reglas de apariencia. Totalmente. Arroyo
critica muchísimo a quienes imponen códigos de vestimenta o que intentan medir qué tan puro es alguien por su fachada. Que es algo súper común, lamentablemente. Sí, y para desarmar eso, rescata un precedente histórico fascinante en el libro. El encuentro entre el apóstol Pedro, que era súper apegado a las tradiciones, y un militar romano, un gentil, llamado Cornelio. Ajá. Cuando la gracia se extiende a otras culturas, los líderes de esa época deciden no imponerles cargas de apariencia física ni rituales externos. Se enfocan solo en los principios del corazón. El mensaje es clarísimo. La apariencia no tiene nada que ver con la gracia. Nada en absoluto. Y esto los lleva, fíjate, a deconstruir una frase que usamos todo el tiempo en la cultura popular. Esa expresión de caerse de la gracia. Uf, sí, todo mundo la dice. Sí. Y el autor demuestra que es lógicamente imposible dentro de este marco. O sea, ¿cómo te vas a caer de la herramienta que está diseñada precisamente para atraparte? Es un cambio de perspectiva radical. Sí. Si lo pensamos en términos de física, la religión tradicional te presenta la gracia como si fuera un pedestal de mármol estrechito, ¿no? Claro, cometes un error y te resbalas. Exacto. Resbalas, te caes del pedestal y te estrellas contra el piso. Pero Arroyo dice, no, la gracia no es el pedestal, es la red de seguridad elástica. Es como un trampolín. Como la lona de un trampolín. Cuando tu humanidad cede y fallas, no te caes de la gracia, te caes hacia la gracia. Me encanta esa metáfora. La red absorbe el golpe y te da el impulso para rebotar hacia arriba. Modifica por completo cómo nos relacionamos con el fracaso. Ahora, a ver, si decimos que esta red siempre está ahí abajo, lista para atraparnos, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál? ¿Por qué vemos a tantas personas atrapadas crónicamente en la autodestrucción o en el sufrimiento? Si la red está ahí, ¿por qué no rebotan? Y ahí entramos al terreno más denso del libro. Sí, esto nos lleva a la inviolabilidad de la voluntad humana y a los límites estrictos que tienen las fuerzas espirituales. El famoso libre albedrío, que en este libro se presenta casi como, no sé, una ley de la termodinámica. Es inquebrantable. Efectivamente. Y para ilustrar esto, el libro hace un análisis profundo de la historia de Job. El relato definitivo sobre el sufrimiento. Exacto. Job pierde su patrimonio, su familia, su salud. Todo orquestado por el opositor, por Satanás, bajo permiso divino. Pero Arroyo resalta un tecnicismo legal crucial. Que durante toda esa catástrofe hubo algo que ni Dios ni el opositor pudieron tocar. Su voluntad. La decisión interna de Job. ¿Así es? El texto postula esto como una regla de oro en el diseño del universo. El Creador nos dio voluntad y la respeta absolutamente. ¿Por qué? Porque quiere una relación de amor auténtico, no programado. Y si te obligan a amar, pues ya no es amor. Exacto. Y la consecuencia de esto es fascinante. Si el mismo Creador considera la voluntad tan sagrada que no la fuerza, entonces es lógico que las fuerzas oscuras tampoco tengan autoridad legal para controlarla. No pueden. De hecho, hay un desglose lingüístico en el libro sobre el Génesis que me pareció brillante. Sí, el análisis de la serpiente. Arroyo divide la palabra en sílabas, ser, pi, ente, para conceptualizarla como un ser inteligente. Y el punto clave es la estrategia de este ser. Al acercarse a Eva, no usa la fuerza bruta. No la obliga a pecar. Porque no tiene la capacidad legal para hacerlo. Exacto. Su única herramienta es la alteración de la información, la seducción. Tiene que distorsionar la verdad para convencerla y que ella misma, por su propia voluntad, ceda el control. Ese principio de seducción versus control es vital. Y el autor lo lleva al extremo con otro ejemplo impactante, el endemoniado gadareno. Ah, claro. Un hombre atormentado que vivía entre las tumbas bajo la influencia de una legión entera de demonios, opresión masiva. Sí. Pero el texto resalta que a pesar de esa oscuridad, en cuanto él ve la posibilidad de ser libre, corre hacia Jesús por su propia voluntad. Toda esa legión no pudo frenar su decisión. Y si nos detenemos a pensar en las implicaciones de esto en la vida real, a nivel psicológico, el empoderamiento es monumental. Totalmente. Porque lo que Arroyo sugiere es que, sin importar las influencias externas, ya sea opresión espiritual o, digamos, traumas, adicciones, presiones sociales, el núcleo de la agencia humana sigue intacto. Nadie puede tomar la decisión por ti. Exacto. A menos que tú firmes el cheque y entregues el control, nadie te obliga.
Es una responsabilidad tremenda, pero a la vez es una declaración de libertad absoluta. Es recuperar la agencia personal. Ahora, sabiendo que la llave es nuestra voluntad, el análisis del libro pasa a la logística. ¿Cómo se procesa y se entrega esta gracia? La mecánica divina. Ajá. El autor desglosa la función de la Trinidad. Y admito que al principio, cuando vi esa parte, pensé que se iba a volver súper abstracto. Pero Arroyo lo explica como si fuera el diagrama de una empresa. Sí, no lo ve como un misterio incomprensible, sino como un engranaje. No es un Dios de 3 cabezas. Es un trabajo en equipo. Exacto. El Padre funciona como el arquitecto intelectual. Movido por amor, Él es quien piensa y provee el concepto de la gracia. O sea, diseña el plan. Ajá. Luego entra el Hijo, Jesús, que asume el rol de ejecutor legal en el plano físico. Él establece y facilita la gracia con su sacrificio, abriendo el puente. Y falta un elemento. El distribuidor interno, el Espíritu Santo. Su labor es confirmar, derramar y dar testimonio de esa gracia directo en la conciencia humana, como una brújula. Tiene toda la lógica corporativa que mencionamos antes. Si falta uno, el sistema colapsa. Claro. Sin arquitecto, no hay regalo. Sin ejecutor, el regalo es ilegal. Y sin distribuidor, el regalo nunca te llega. Y el libro muestra cómo este sistema premia a los que mantienen su voluntad alineada. Con ejemplos históricos. Menciona al rey David, alguien que cometió errores morales gravísimos y sufrió el rechazo de su familia. Pero que siempre buscaba volver a alinearse con esa gracia, y por eso era restaurado. Y, por supuesto, está la prueba máxima. Abraham, Ese clímax emocional es fuertísimo. cuando se le pide sacrificar a su hijo Isaac. Desde este marco legal, el libro subraya que, en el milisegundo en que Abraham demuestra que su voluntad está 100% entregada, la prueba se detiene. Porque el objetivo nunca fue el sacrificio literal. Exacto. Era comprobar la lealtad de la voluntad. Y el detalle del carnero enredado en los arbustos, que aparece como sustituto, Ajá. Arroyo dice que ese es el antecedente legal directo. Demostraba que Dios mismo iba a proveer el sacrificio sustituto definitivo en el futuro. Es la gracia operando por adelantado. Y bueno, al concluir todos estos mecanismos, la pregunta práctica es, si alguien acepta este regalo inmerecido, ¿cuáles son los beneficios reales? Porque no es solo, me salvé del infierno. Exacto. El autor aclara que no es solo un seguro contra incendios. Los privilegios que enumera elevan la dignidad humana. Habla de convertirnos en herederos, ser libres del dominio del pecado. Alcanzar un estatus donde ya nadie te puede acusar por tu pasado. Y obtener esa ciudadanía celestial. O sea, una identidad nueva, que no está basada en tus méritos, sino en un rescate. Así que, a ver, para ir sintetizando este viaje inmenso que hemos hecho hoy. Partimos de esa imagen visceral en San Juan, una huida de vida o muerte en la madrugada. Y desde ese testimonio, las fuentes nos llevaron a examinar esta compleja arquitectura jurisdiccional. Vimos cómo la gracia no es un pedestal frágil de donde te caes, sino una red elástica que absorbe tus peores golpes y te impulsa de nuevo. Observamos que este marco rechaza por completo la religiosidad de apariencias y exige una transformación interna real. Y confirmamos que todo este engranaje de la Trinidad respeta de manera inviolable nuestra voluntad humana. Y si pensamos en la utilidad de esto para nuestro mundo actual, la relevancia es aplastante. Vivimos agotados emocionalmente, en una rueda de hámster tratando de ganarnos la validación. Sí, buscando que nos aplaudan por ser productivos o por mostrar vidas perfectas en redes. Exacto. El modelo de Arroyo es un antídoto radical contra ese desgaste. Nos dice que lo más valioso del universo se otorga precisamente porque es matemáticamente imposible ganarlo por esfuerzo propio. Es contraintuitivo, pero súper sanador. La vulnerabilidad no te descalifica. De hecho, es el terreno donde la verdadera fuerza se manifiesta. Y esto nos deja con un experimento mental bien provocativo para que cada quien reflexione. Basándonos en todo lo que desmenuzamos hoy. Llevémoslo a la práctica mañana por la mañana. A ver. Si decidiéramos aceptar que esta gracia es un regalo absoluto y que exigir perfección es una ilusión, ¿cómo cambiaría nuestra forma de tratar a los demás? Cambiaría todo. Si el arquitecto del universo, que conoce cada defecto nuestro, no nos condena al vacío, sino que nos pone una red elástica, ¿por qué nosotros somos tan rápidos, tan implacables para emitir juicios frente al espejo o para sentenciar al que tropieza al lado nuestro?
Es una pregunta que de verdad desafía cómo convivimos y cómo nos autoexigimos. Totalmente. Y esa idea con la que cerramos nuestro análisis de hoy. A veces, todos nos sentimos como ese joven músico corriendo asustado, huyendo de ansiedades y fantasmas. ¿Buscando una salida? Pero si este marco teórico tiene razón, no hay necesidad de correr solos, porque al final de esa huida hay un rescate inmerecido esperándonos. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración. Ha sido un análisis fascinante. Sigan cuestionando, sigan analizando, y nos encontramos en el próximo análisis a fondo de ideas que desafían nuestra forma de ver la realidad. Hasta la próxima.